Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Del 1 al 10. El pastor Dani hace 8 días inició la enseñanza de este texto. El objetivo pues es poder repasar un poquito de lo que él tocó hace 8 días y poder concluir hasta el versículo 10. Dice la palabra de Dios. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida, y hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Oremos. Padre nuestro, Dios eterno, santo, santo, santo es tu nombre. Oh Padre, vemos en este texto cómo Ana describe muchos de tus atributos, y te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que prepares nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu consejo, Señor, que nos exhortes, quieras tú hoy, por la gracia tuya, por la obra de tu Santo Espíritu, poder traer edificación para tu iglesia y salvación para los perdidos. Padre, ayúdame a ser fiel a tu palabra, y Señor, que como leíamos en el texto congregacional, no seamos como los que medran torciendo tu palabra, Señor, sino que seamos fiel a tu escritura. Ayúdanos, Señor. Te clamamos por nuestro pastor Dani. Señor, guárdalo, tráelo con bien, y Señor, que sea un tiempo para alabarte, para glorificarte, para que tu nombre sea exaltado, para que Cristo sea presentado
tu evangelio expuesto, y a ti todo el honor y la gloria. En Cristo Jesús oramos con acciones de gracias. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Bueno, como les decía, el título que es sugerido para esta enseñanza es: la soberanía de Dios nos hace humildes en la oración. La soberanía de Dios nos hace humildes en la oración. El tema central que vemos en este texto es: la soberanía de Dios nos anima a confiar en oración al Señor en medio de cualquier situación. Mi objetivo es que podamos ver 4 perspectivas que nos animen a confiar en oración al Señor en medio de las pruebas. Vamos a estar meditando en una pregunta que es: ¿puedo confiar en la soberanía de Dios en mis oraciones? Todos los creyentes sabemos de lo importante de la oración. Algunos hablan de ella como la respiración para el creyente. ¿Qué tanto respiras tú día a día? ¿Qué tanto oras? ¿Quieres ver cómo está tu salud espiritual? Ese es un buen parámetro para verlo. Aún los incrédulos saben de la importancia de la oración. No sé a cuántos de ustedes acuden: oye, tú que tienes como más palanca, ya ora por mí, ¿sí? Como si fuera uno realmente el que es el que tiene ese vínculo directo, ¿no? Dios escucha a sus hijos. Él lo deja claro. Muchas veces cometemos el error por quererle dar ánimo a los incrédulos, haciéndoles pensar que Romanos 8:28 de pronto para ellos también aplica, pero no, aplica para los creyentes. En el capítulo 1 del primer libro de Samuel vemos el ejemplo de la oración de Ana, el cual podemos resumir en 5 palabras. Esto lo tomé de una enseñanza de Andrés Birch, que él la tituló Ana, mujer de oración. Y él divide en 5 palabras que son fáciles de recordar y que al final las vamos a unir con el Evangelio. La primera es que es necesaria, ¿sí? La oración es algo necesario en nuestra vida. Es lo que demuestra nuestra dependencia a nuestro Padre. Lo segundo es que debemos hacerla de corazón, o sea, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo unido. Cuando Ana dice aquí, y Ana oró, en el versículo 1 del capítulo 2, mi corazón se regocija en Jehová, está hablando de todo tu ser. El tercer punto que describe es la confianza. Tenemos que ir confiados que Él nos escucha, confiados que Él tiene el poder para hacer lo que es lo mejor para nosotros. Cuarto, siempre va a haber respuesta. La respuesta puede ser no contestada, pero ¿cómo así? ¿Hay respuesta? Sí, pero puede ser no contestada. ¿Por qué? Y ahí es donde tenemos que, antes de empezar a orar, ojalá hacer un autoexamen. Hay ciertas circunstancias donde Dios no nos va a escuchar, y lo dice claramente la palabra. Algunas de esas cuando estamos en pecado y no hemos confesado nuestro pecado. Otras nos dice a los varones que si no amamos a nuestra mujer, si no la cuidamos, pues las oraciones no van a ser escuchadas por Dios. Entonces, siempre va a haber respuesta, pero esa puede ser no contestada. Lo segunda, contestarla con un no. Y a veces insistimos, pedimos consejos a hermanos sobre algún punto en particular y decimos, no, eso es no, ¿sí? Pero seguimos orando pensando que Dios vaya a cambiar esto y no. Hay un todavía no. Y creo que este es el caso de Ana, ¿sí? No creo que Ana, esta haya sido su única oración pidiendo un hijo.
y más en el contexto donde ella estaba siendo maltratada, injuriada por Penina, la otra esposa del Cana, la cual pues estaba dándole maltrato, ¿no? Y cómo se burlaría de ella, ¿no? Y vemos casos similares en la Escritura, ¿no? Cuando Abraham, ¿sí? Sara por ayudar, entonces le dice que ahí estaba su esclava, y después como cuando ella tuvo el hijo, entonces ya miraba mal a su ama, ¿no? Y otra respuesta es que Dios dice un sí, y a veces es instantáneo, ¿no? Vemos muchos ejemplos de cómo hubo sanaciones espontáneas, inmediatas, con nuestro Señor Jesucristo. Y la quinta palabra que Él nos propone es gratitud. La oración, y fue el énfasis que el pastor Dani hizo en la enseñanza hace 8 días. Es lo que nos lleva a este capítulo 2, lo que conocemos como el cántico de Ana. ¿Sí? Es un cántico donde ella involucra muchas cosas, pero vemos esa gratitud. También podemos distinguir diferentes tipos mirando los motivos de oración. Entonces, podemos ver de alabanza, oraciones de alabanza, vemos los cánticos. El primer cántico que encontramos, el cántico de Moisés, antes de entrar a la tierra prometida. Veíamos también el cántico frente al Mar Rojo en el libro de Éxodo. Oraciones de gratitud, como esta del cántico de Ana. Oraciones de confesión de pecado, el Salmo 51, creo que es uno de los textos que debemos estar meditando constantemente. Y las de petición, que las dejé de últimas, pero creo que la mayoría de nuestras oraciones son de petición. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, nos habla de esto, ¿no? Es un mandamiento que el Señor nos da, que estemos orando en todo momento. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El tema de estos 2 primeros capítulos podríamos enmarcarlos en Ana, una mujer de oración. La vida de Ana se puede identificar con la de muchos de los aquí asistentes, creyentes quienes a los ojos del mundo, lo tocábamos en la escuela iniciando el día, no cuentan con el favor de Dios. Y como para algunas personas, si tú no eres rico, próspero y exitoso, entonces es que el favor de Dios no está contigo, pero no es así. Pero que gracias a la obra de Dios en nosotros, termina mostrándonos el propósito de por qué Él nos está haciendo pasar por las circunstancias que pasan. Y muchas dolorosas, ¿no? Y una ilustración que me gusta siempre pensar en la obra que Dios está haciendo en nosotros es el cincel. Él está esculpiendo la imagen de Cristo en nosotros, y eso duele. Debemos animarnos al conocer al Dios que describe Ana en su canto lleno de teología. Era algo que resaltaba el pastor Dani hace 8 días, ¿no? Y nos enseña cómo adorar por medio de la oración a nuestro Dios en toda su plenitud. Venimos a ver la semana pasada entonces orando conforme a las Escrituras. Y concluía el pastor Dani con una expresión que me encantó. Dice, un corazón que ora es un corazón agradecido. La oración nos permite meditar en que es
un privilegio, ¿sí? Es algo, como les decía, exclusivo para nosotros los creyentes, tener el privilegio de ir a nuestro Padre en oración. Que la oración es un medio de gracia, lo veíamos también esta mañana recordando lo que vienen estudiando. Que la oración es un medio para exaltar a nuestro Creador y que la oración nos da esa fuerza para mantenernos en pie. Todos tenemos días duros. Y ahorita que acabamos de terminar un año y estamos arrancando otro y hacemos balances y decimos, wow, ¿cómo está mi vida espiritual? Si he crecido, me he mantenido, he decaído. Y el Señor nos anima, nos da fuerzas y nos ayuda a aceptar su voluntad, que veíamos que es lo que más nos cuesta. Oramos mecánicamente en el Padre Nuestro, ¿no? Que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos. Pero nos cuesta aceptarla cuando esa voluntad de Dios no es la que nosotros queríamos o esperábamos. Entonces, vamos a ver hoy, la soberanía de Dios nos anima a confiar en oración al Señor en medio de cualquier situación. No solo en las malas, en las buenas. Porque tristemente cuando estamos en las buenas es que más tendemos a aflojar la situación, nuestro tiempo de oración. Pero cuando tenemos una necesidad puntual, apremiante, que se enferma uno de nuestros niños, un familiar querido, cuando estamos sin trabajo, cuando ahí sí parece que la pasión por la oración creciera. Y es triste, entonces el Señor pues usa eso también para llamarnos. Vamos a ver 4 aspectos de por qué puedo confiar en la soberanía de Dios en mis oraciones. Y estos son, primero, porque Dios es Salvador, que era de los temas que tocaba el pastor Dani la semana pasada. Que Dios es único, no hay más dioses. Solo hay un Dios vivo y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es un solo Dios. Que Dios es soberano. Y vamos a ver esta soberanía enmarcada en su salvación, en su persona, y en el último punto que es, Dios es justo. Y vamos a ver esa soberanía en su justicia también. Entonces el primer punto es, puedo confiar en la soberanía de Dios en mis oraciones, ya que nos anima en medio de cualquier situación. Ana había pasado por una temporada de angustia y de aflicción, y ella nos muestra que podemos confiar en la oración, mostrándonos a Dios como su Salvador. Versículo 1 del capítulo 2 del primer libro de Samuel. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Como les decía, cuando habla de mi corazón, está hablando de todo su ser, ¿no? De regocijar. Hoy veíamos el gozo, ese fruto del Espíritu Santo. Pero esta palabra regocijar aquí es una alegría extrema que solo puedes encontrar en Dios. Cuando nosotros buscamos los placeres, el gozo en las cosas del mundo, son pasajeros, son efímeros, y que posteriormente antes nos hacen perder más nuestra tranquilidad. La alegría que solo se puede encontrar en Dios. Mi poder, habla ella, que es mi fortaleza, mi capacidad, que solo depende de Dios. Y me acordaba de Pablo cuando decía, y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nosotros podemos descansar plenamente en el Señor, que no soy yo, sino es Él obrando a través de ti, porque para Él, por Él y para Él son todas las cosas. Recordábamos esta mañana, wow, y cómo Él
a través de tu boca te engrandece, ¿sí? De la abundancia del corazón habla la boca. Me alegré en tu salvación, concluye Ana en ese primer versículo. El mundo se alegra de manera muy distinta. Su gozo está en estas cosas temporales y materiales que pasan rápidamente. Sus deseos e instintos, mientras que para el creyente es tener paz para con Dios. Cuando nosotros estamos seguros de que esa salvación viene de Dios y es la obra de Dios en nosotros, que no depende del que quiere, del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero ¿a qué salvación se refiere Ana aquí? Lo vemos en algo muy personal, ¿sí? Ella dice, mi corazón, mi poder, mi boca, me alegré. Y el Señor había escuchado por fin su oración. ¿Por qué? El tiempo que sea necesario para que seamos conscientes de cuáles son los motivos de lo que estamos pidiendo a Dios. Y por eso muchas veces Dios retarda su escucha. El Señor vino en su ayuda. Le había dado el hijo que ella pidió. Dios es el Salvador en medio de las pruebas. Ya ella la iba a dejar ver como la abandonada, como la despreciada, porque una mujer que no tenía hijos en ese momento no tenía futuro una vez y tenía que compartir incluso su esposo. Era muy triste la vida de Ana, pero Dios acude a ella a salvarla. Debemos preguntarnos entonces, ¿a dónde vas por ayuda cuando estás en medio de una prueba? ¿Vas primero a Dios? Tristemente yo tengo que confesar que no. Muchas veces actúo en mis fuerzas, acudo a personas, a veces hasta incrédulos. Cuando reacciono, pero ¿quién es mi Padre? ¿Por qué no vamos primero? ¿Por qué crees que a veces no vamos directamente a Dios, que es nuestro Salvador, quien no escatimó ni a su propio Hijo? ¿No nos dará con Él también todas las cosas? Podemos confiar en la soberanía de Dios en mis oraciones, entonces, ya que Él es el Salvador, pero también porque Él es único, no hay nadie más. Ahorita leíamos en el Salmo 73 que nos pone a meditar mucho eso, de cómo es la vida del creyente, ¿sí? De cómo nos da a veces envidia de que a los malos les vaya bien y uno, ¿y cómo yo no? Pero aquí nos dice Ana en el verso 2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y no hay santo. Pastor Dani nos amplió mucho esto hace 8 días. No hay. Esa expresión no hay quiere decir que es algo que es imposible que exista. O sea, no hay nada que pueda reemplazar a Dios en tu vida. Que Él es santo, Él es apartado, Él es puro en su vida. Ana vivía en el tiempo de los jueces, es algo que debemos tener en cuenta. ¿Y qué era lo que caracterizaba al pueblo de Israel en la época de los jueces? Recordamos una expresión que se dice constantemente: cada uno hacía lo que bien le parecía. Y hoy tristemente vivimos tiempos similares, ¿no? Y habla del refugio. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Y esta palabra refugio, algunas traducciones nos hablan de la roca. Y hoy también en el Salmo que leíamos veíamos esa roca. Pero para verla en mayor proporción quiero que me acompañen al Salmo 18, donde vemos al rey David hablando de esta roca, de este refugio que solo podemos encontrar en nuestro Señor.
El Señor a lo largo del Antiguo Testamento es llamado roca, lo cual nos habla de la seguridad, de la protección, del cuidado, del refugio que solo podemos encontrar en Él. Salmo 18, versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Versículo 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Versículo 46. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Y esto nos lleva directamente a pensar en Cristo. Cuando nosotros hablamos de la salvación, no solo de las cosas temporales como veíamos con Ana, sino cuando vemos esa perspectiva espiritual y cuando vemos esa roca que es Cristo, nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestro fiel amparo en la tribulación, un himno que cantamos en la iglesia. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18, nos habla cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y viene esta maravillosa declaración de Pedro, en la cual el Señor nos muestra que Él es la roca. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tristemente ha sido un versículo que ha sido muy mal interpretado y en los cuales la Iglesia Católica Romana sustenta toda su tradición del papado. Pero vamos a 1 Corintios, donde nos habla, sabemos que un texto no muy claro, tenemos que verlo a la luz de textos más claros. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida. Y aquí empieza el apóstol Pablo, está haciendo una alusión de cómo estaba comportándose el pueblo de Israel durante su travesía después de haber sido salvado, liberado por Dios de la esclavitud de más de 400 años en Egipto. Y les trae a colación esto. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 2, nos habla el mismo Pedro, ¿no? A quienes, como les decía, la Iglesia Católica dice que esa roca se refería a Pedro y no es a Cristo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Siempre que vemos la salvación de Dios, vemos misericordia y vemos juicio, porque Dios llama en todo tiempo y en todo lugar a que nos arrepintamos, a que creamos en Él. Muchas veces creemos que la gente se condena porque hace cosas malas, pero no, claramente nos dice que es porque somos desobedientes a su palabra y porque no vamos en arrepentimiento y fe a Cristo, que es el único que nos puede salvar, que es el único que nos puede rescatar, que es el único camino, verdad y vida para ir al Padre. No hay otro, sino solo Cristo. Deja de luchar en tus propias fuerzas. Ve a Cristo. Confiesa tu pecado, apártate de él y hallarás misericordia. Ana lo tiene muy claro. No hay nadie como el Señor. Y podemos hacer un contraste mirando cómo son los ídolos que te ofrece el mundo. Cómo eran esos ídolos en los cuales el pueblo de Israel, una vez que Dios los saca de Egipto, una vez que entra en la tierra prometida y viene esa época triste del pueblo durante los jueces, donde ellos se iban a pedir ayuda a otras naciones, donde adoptaron los ídolos de las otras naciones. Acompáñame un momentico al Salmo 115. Salmo 115 nos describe claramente cómo son estos ídolos en los cuales el mundo sigue poniendo sus esperanzas. Salmo 115, versículos 1 al 8. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Esa es una marca de su soberanía. Y ahora viene el contraste con los ídolos del mundo. Los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y vemos tristemente muchas personas entregadas a esta idolatría, a esta adoración de ídolos, que terminan normalmente sin poder ver bien, sin escuchar bien, postrados en sillas. La descripción que nos hace la palabra, y esto nos tiene que llevar a reflexionar mucho y a hacer urgente nuestra presentación del Evangelio a aquellos familiares y amigos que siguen este culto a estas imágenes, porque nos muestra claramente la palabra cuáles van a ser sus consecuencias en este mundo, y sabemos también lo que les espera allá. Entonces la pregunta es: ¿a quién vas a ir cuando te encuentres en una nueva prueba? ¿Vas a seguir yendo a los ídolos del mundo?
qué bendición es que nosotros oramos al mismo Dios que oraba Ana y que nos está mostrando la palabra de Dios. Sabemos que todo lo que está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios, es para nuestra enseñanza. Primera a los Corintios capítulo 10, versículos 6 y 11 nos habla de esto. Y como ejemplo, Dios dejó todo esto escrito para amonestaros, para enseñarnos, para que no hagamos lo mismo, porque nos muestra claramente las consecuencias que trae la desobediencia, que es falta de amor, ¿no?, a Dios. Y como ejemplo lo tenemos. Y vemos muchos como el pueblo de Dios olvida fácilmente a su Dios y va tras los dioses del mundo. El caso más patético lo vemos cuando estaba Moisés esperando recibir la ley moral. Y mientras tanto, como se demoraba mucho, ¿qué hizo el pueblo? Haznos un becerro para que adoremos. Y es triste, nosotros, es nuestra tendencia. El pecado nos lleva a eso, a confiar en lo material, en confiar en lo que vemos. Y Dios nos dice que no, que confiemos en Él. La soberanía de Dios entonces nos anima a confiar en el Señor en medio de cualquier situación. ¿Puedo entonces confiar en la soberanía de Dios en mis oraciones? Claro que puedo confiar en la soberanía de Dios en mis oraciones, ya que veíamos, entonces, Dios es nuestro Salvador, Dios es único, no hay otro, y Dios es soberano. La soberanía de Dios tiene que enmarcarnos en nuestra principal ancla de nuestra fe. Dios reina sobre toda la creación. A veces vemos el mundo tan perdido, tan desviado, que creeríamos muchas veces que Dios no es el que está gobernando. Pero la palabra nos dice claramente que Él está sentado en su trono y hace lo que Él quiera. Él reina sobre toda la creación. Versículo 3. No multipliquéis, volvemos a 1 Samuel, capítulo 2. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Versículo 4. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Versículo 5. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Versículo 6. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Vemos claramente en el versículo 3, todo saber. Veíamos hace 8 días la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. Todo lo que está pasando en nuestras vidas, Él lo sabe. Él conoce nuestro pecado. Él conoce nuestros más íntimos pensamientos. Eso que tú no le has querido contar a nadie, eso lo sabe Dios. Incluso aquello que fue tan doloroso en tu vida, que tú has hecho todo lo posible por olvidarlo, eso lo conoce Dios. Incluso lo que estás pensando en este momento, Él sabe en dónde está tu mente. Y Él te dice, si oyeres hoy mi voz,
No endurezcáis vuestros corazones. Escucha la palabra de Dios. Dios es soberano. Versículo 4, la soberanía de Dios dirige todo. Dios en su soberanía puede darle la vuelta a todo. Muchas veces estamos confiados porque nuestra situación es próspera, es estable, pero Dios puede voltear las cosas dramáticamente. Versículo 5, la soberanía de Dios gobierna nuestras finanzas. Muchas veces caemos en engaños, en falsos maestros, lo veíamos esta mañana, que nos dicen que no, que porque tú no, cuando viniste a Cristo estás mal, o cuando cambiaste de congregación las finanzas se pusieron, estás en maldición. No, el Señor te prueba. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Posiblemente necesitamos ser mejores administradores. Y mientras no logremos hacer eso, aprender, y si antes el exceso en nuestras finanzas nos llevó a desviarnos al pecado, Dios nos va a cuidar. Él cuidará de ti, cantábamos. La soberanía de Dios también gobierna la procreación. De Jehová son los hijos, son herencia de Jehová, son una bendición. Y vemos familias que pudiendo tener varios hijos no los tienen, y otros que no, sí tienen. Y uno dice, wow, no entiendo. Pero cuando uno ve la soberanía de Dios, que Él es el único dueño de la vida, vemos por eso como el aborto en cualquiera de sus formas que lo quieren presentar es un pecado a los ojos de Dios, porque Dios es el dueño de la vida. Y si Él permite que una criatura venga de X o Y condición, es su soberanía. Nosotros no somos dioses para escoger si ese ser que viene ahí va o no. Sí, la ciencia ha avanzado y gracias a Dios hoy tenemos métodos para identificar precozmente muchas enfermedades y muchas condiciones. Pero tristemente vemos que en vez de usar esa información para proteger a ese ser que viene, entonces no, quitémonos el problema antes. Verso 6, la soberanía de Dios dirige todo, desde nuestra concepción hasta la muerte. Me encanta como lo describe el Salmo 139 para que ustedes lo revisen en la casa. Nuestro embrión fue tejido por Dios. Y esta es una gran verdad. Todos vamos a morir algún día. Son cosas que no nos gusta hablar y menos con los niños. El año pasado me invitaron a una congregación en Ciudad Bolívar y hablaba de este tema. Porque para los niños hablar de la muerte no es el tema del diario. Si para nosotros los adultos no lo es, para ellos menos. Y decía, no creas que porque eres niño no tienes por qué venir urgentemente a Dios. El Señor te llama hoy. Solo Él sabe en qué momento, en qué circunstancias nos va a llamar. Lo normal es que los padres enterremos a nuestros padres, no los hijos, no nosotros enterrar a los hijos. Y tristemente la semana siguiente a que yo estuve allá, murió una bebé de esa congregación en el jardín. Una bebita de 3 añitos. Y son de las cosas que uno dice, no entiendo, pero vemos la soberanía de Dios. Entonces, aprovecha que eres joven, qué bendición llegar, los que llegamos tarde al Evangelio, tarde entre comillas, en el momento que Dios lo quería, ¿no? Uno dice, ¿quién hubiera conocido el Evangelio? Qué alegría que mis padres hubieran sido creyentes. Hoy renegamos, ¿no? Pereza otra vez ir a la iglesia. Pero en unos años, si Dios tiene la gracia y la misericordia y te llama, vas a ver lo hermoso que es conocer a este Dios que es soberano.
que gobierna, que no hay nada en tu vida que esté fuera de su alcance, de su control. Tristemente, cuando hablamos de esto, el incrédulo piensa, entonces nosotros somos unas marionetas que Dios hace y deshace, y entonces si ya Dios determinó quiénes se iban a salvar y quiénes no, entonces ya, pues ¿para qué? Comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Pero no, conocer la soberanía de Dios nos debe llevar a esa humildad, para que si Él nos dejó claramente expresado en su palabra que el tiempo se ha cumplido, que el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete y cree en el Evangelio, ven a Cristo. La soberanía de Dios está sobre nuestra vida y sobre nuestra muerte. Solo Él sabe cuándo y en qué circunstancias. Vemos en la historia grandes hombres de Dios que murieron unas muertes agónicas terribles, pero como incluso en medio de su aflicción siguieron glorificando a Dios, siguieron llevando su evangelio. El mismo apóstol Pablo en Gálatas dice que gracias a una enfermedad él les predicó el evangelio, y Dios nos abre un abanico de posibilidades en eso. Versículos 7 y comienzo del 8. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Y tiene esto que llevarnos a ver a Cristo, el que no escatimó el ser igual a Dios y se humilló para hacerse pobre para que nosotros fuéramos ricos, pero no en las cosas de este mundo. Y vemos cómo Dios dirige todo y puede cambiar esas condiciones. No necesariamente porque estás muy bien vas a seguir bien, o no necesariamente porque estás mal vas a seguir mal. Confía en el Señor. Dios, el Dios del universo, el creador de todo lo visible e invisible, puede cambiar tu situación actual. ¿Por qué? Porque Él es soberano y hace lo que quiere con su creación. Acompáñame un momentico a Colosenses, capítulo 1. Carta a los Colosenses, capítulo 1. Aquí nos viene hablando el apóstol Pablo de la reconciliación que solo tenemos por medio de la muerte de Cristo. Y cómo veíamos a ese Dios único, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cómo aquí nos reafirma esta gran verdad. Versículo 16, porque en Él, o sea en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. A Él es, y Él es, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué entonces no venimos a Él? Pregúntate, niño, joven o mayor, si tú no has venido, ¿por qué no vas a Él? Amigo, que no has venido a Cristo, ¿quieres seguir luchando en tus fuerzas? ¿Seguir frustrado, buscando las cosas temporales, desechando a Dios, quien no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por pecadores como nosotros? Y tú, hermano, ¿no tienes razones suficientes para descansar en Él? Muchas veces no logramos descansar por querer entenderlo todo.
No sé si yo sea el único que ande preguntándome, ¿y por qué esto? ¿Y por qué le sucede esto? ¿Y por qué me sucede lo otro? Y esto nos lleva a este siguiente punto. Podemos confiar en Él aunque no entendamos las cosas. Una ilustración que tomo del libro de un devocional de Paul David Tripp que se llama Nuevas Misericordias cada mañana. En el devocional del 2 de enero, él hacía esta ilustración de la época del porqué, que iban con su hijo en el centro comercial y entonces le dijo, papá, si Dios hizo todas las cosas, entonces Dios hizo esos bombillos. ¿Sí? Y empiezan esas preguntas, ¿no? Y esa es sencilla, ¿no? ¿Y de dónde vienen los niños? ¿Y de dónde esto? ¿Y de dónde lo otro? Y vienen preguntas y preguntas. Y entonces él concluye diciendo que tu descanso no será hallado en descifrar tu vida. Olvídate de querer descifrar tu vida. ¿Por qué? Porque ahí es que caemos en engaños. Por ejemplo, la psicología. Entonces te dice, no, entonces como tu mamá esto, como tu papá lo otro, como tu abuelito lo otro, como ¿sí? Entonces tú esto. Entonces te llenan de excusas, pobrecito yo, porque es que, ¿sí? Si vas a algunas iglesias llamadas cristianas, entonces te dicen, son maldiciones generacionales, ¿no? Entonces tú tienes que, entonces desatar, romper, y todo eso, ¿a qué lleva al hombre? A dejar de lado su responsabilidad. ¿Y Dios qué llama? En todo tiempo, en todo lugar, arrepiéntete de tu pecado. Confiésalo y hallarás misericordia. Tu descanso no será hallado al descifrar tu vida, sino en confiar en aquel que ha descifrado todo para tu bien y para su gloria. Y hoy veíamos la primera pregunta del Catecismo Mayor. ¿Para qué Dios te hizo? ¿Por qué estamos acá? Para su gloria. Salmo 62, versículos 5 al 7, nos concretan muy bien esta idea de la cual nos habla Paul David Tripp. Salmo 62, versículos 5 al 7. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y en 2 Corintios 5, 7, muy rápido les leo, porque por fe andamos y no por vista. Aprendamos, pidámosle a Dios fe. La fe es un don de Dios. La fe viene por el oír la palabra. Usemos estos medios de gracia que Dios nos da para crecer en la fe. Solo el Señor nos puede sostener y levantar en nuestros momentos difíciles. Muchas veces somos despreciados por nuestras propias familias, por nuestros amigos. Proverbios nos dice y nos pone en alerta de eso, que el pobre aún es despreciado por sus familiares. Al rico es bienvenido. Pero lo triste es que la mayoría de relaciones se nos vuelven hipócritas, de conveniencia. Pero en el reino de Dios no es así. Somos hermanos, somos hijos por adopción del mismo Padre. Cristo murió por ti como por mí. ¿Qué tanto amo yo a la iglesia de Cristo? Esto nos tiene que mover. Y quiero que pienses ahorita en algún momento en el que oraste porque ya no veías ninguna salida. No sé si aquí a alguien le haya incluso pasado ese pensamiento suicida por la cabeza. Porque a veces creemos que con la muerte solucionamos las cosas. Y yo te digo, no te dejes creer ese cuento del enemigo. No, ve a Cristo.
Ve a Dios, que Él es soberano, que Él gobierna todo. Y si te ha llevado a esa situación donde tú no ves salida, es por amor a ti, por salvar tu alma. Incluso lo vemos en 2 Corintios cuando Pablo da esa orden dura de entregar a alguien a Satanás. ¿Y qué dice? Para destrucción de su cuerpo, pero para salvar su alma. Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación. Tristemente para algunos fue la manera en que Dios nos trajo a Cristo. Y hablo aquí muy personal. Si Dios me hubiera mantenido en esa opulencia, en ese bienestar, posiblemente nunca hubiera venido. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan nos habla claramente que nadie puede ir al Hijo si el Padre no lo trae. Y nadie puede ir al Padre si el Hijo no lo lleva. Y entonces vemos esa soberanía de Dios claramente enmarcados. Pero miremos un ejemplo de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y ahorita leíamos el 2 capítulo de la 2 carta a los Corintios. Esto está en el primer capítulo de la 2 carta a los Corintios, donde nos habla claramente por qué a veces Dios nos lleva a estas situaciones extremas. Y Pablo viene narrando toda la serie de aflicciones que él ha vivido por causa del Evangelio. Y en el versículo 8 nos dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Una cosa es enfrentarse a esto, a un naufragio, a una enfermedad, a una situación de estas donde, o el mismo juicio de los hombres y la persecución que había contra la iglesia en su momento. Pero, versículo 9, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, ya era algo, no una decisión que ellos estaban tomando para evadir la persecución o algo, no, ya condenados. Pero ¿por qué Dios permitió esto? Y aquí nos dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y por eso nos dice, por nada estéis afanosos. Es un pecado estar estresado, estar angustiado ante Dios. El Dios soberano, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, el Dios de toda gracia, el Dios que son nuevas sus misericordias cada mañana, el Dios que no escatimonia a su propio Hijo. La soberanía de Dios nos anima a confiar en el Señor en medio de cualquier situación. ¿Puedo confiar en la soberanía de Dios en mis oraciones? ¿Puedo confiar en la soberanía de Dios en mis oraciones? Entonces, porque Dios es Salvador, Dios es único, Dios es soberano y Dios es justo. Y este es un atributo que casi no se habla. Dios es justo. Dios advierte del juicio contra sus enemigos. Lo veíamos en el versículo 3 del Cántico de Ana. Volvemos al primer libro de Samuel. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Versículo 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza,
versículo 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Versículo 3. Y a él toca pesar las acciones. Por eso no nos manda a nosotros a emitir juicios. Confiemos en él, que es el juez justo y que todo lo sabe. Versículo 9, él nos guarda, es decir, Dios nos cuida y vigila. Pero que habla de los impíos, serán destruidos. Dios es un juez y juzga. Tristemente nosotros vivimos en un país lleno de corrupción, vemos que la justicia no anda, vemos y a veces creemos que Dios es un juez como esos, un juez que podemos sobornar, un juez que podemos evadir, pero no. Dios es un juez que juzga. Ana pone en evidencia a los que quieren pelear con Dios, que serán quebrantados. El versículo 10 nos dice eso, que literalmente es roto en pedazos, desmenuzado. No hay nadie que pueda escapar del juicio de Dios. Y estas son las malas noticias. Que si tú no te arrepientes, que si tú no vienes a Cristo, es tu destino lo que te va a pasar. Salmo 9, versículo 7, nos da una ilustración muy clara de lo que es caer en manos de este juez justo. Salmo capítulo 9, versículo 7. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. El pecado nos hace rebeldes, el pecado nos hace necios, el pecado nos incapacita para cumplir la voluntad del Señor. Por eso, solo Cristo es nuestra esperanza de vida. De lo contrario, lo único que te queda es el juicio de Dios. Y en el Salmo 99, versículo 4, nos dice: y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Entonces, ¿de qué rey es que nos viene hablando Ana? Este canto de Ana denuncia la llegada de ese rey, del ungido, del Mesías, del Cristo. Y estas son las buenas noticias. La única manera de escapar del juicio de Dios es corriendo a la roca, al Rey, a Cristo para nuestra salvación. Y es increíble esa conexión y vemos que la palabra de Dios es inspirada por Él, por esa unidad que tiene, y como cuando María va a visitar a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, y el bebé se mueve dentro de ella, y ella exclama lo que conocemos como el Magnificat de María, este cántico. Y para concluir, quiero que me acompañen a Lucas, capítulo 1, versículo 46 al 55. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocije en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo,
esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y vemos claramente cómo es ese único Dios, ese único Salvador, que es Cristo el Mesías. Y cómo Dios nos muestra que toda potestad le fue dado al terminar el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, versículo 18, nos habla cómo toda potestad fue dada a Cristo y Él es el que gobierna y Él va a ser el juez. En su próxima venida ya no va a venir como el cordero inmolado, sino como el juez justo. Corre a Él, cree en Él. ¿Estás confiando realmente en Dios? ¿O lo seguimos viendo como un amuleto? Que tristemente hemos sido tan contaminados por las tradiciones del mundo que caemos fácilmente. Conclusión: si Dios es Salvador, si Dios es singular, si Dios es soberano, si Dios es juez justo, podemos confiar en Él. Unas pequeñas aplicaciones para que llevemos. Debemos orar por un corazón íntegro y puro que busque primero el reino de Dios y su justicia. Debemos orar para que Dios nos use como instrumentos para avanzar su reino. Debemos estar preparados para cambios dramáticos en nuestras condiciones actuales, para bien o para mal, pero a nuestros ojos. Pero sabemos que para Dios siempre va a ser para nuestro bien. Debemos contribuir activamente en el desarrollo de los menos favorecidos. Vemos que hay posibilidad de apoyar a personas que no tienen para sus estudios. Podemos adoptar hijos que son desechados por otras personas. En la emisora el año pasado hubo un programa muy hermoso sobre la adopción y cómo el Señor, si tú tienes capacidad, puede usarte para favorecer a esas personas menos favorecidas. Debemos orar y buscar la humildad, ya que sin humildad no hay poder. Y recordemos esas 5 palabras con que nos resumía el autor al comienzo del capítulo 1 para aterrizar el Evangelio. Y esto también nos lleva al Evangelio, recordando estas 5 palabras del resumen de la oración de Ana. Primero, la necesidad. ¿Te das cuenta de la necesidad urgente que tienes de ir a Cristo? Segundo, el corazón. Podemos recordar la oración del publicano en Lucas capítulo 18. Sé propicio a mí, pecador. No eran muchas las palabras, pero Dios conoce tu corazón. La confianza. ¿Qué nos pide Dios? Venir en arrepentimiento y fe. Creer. No desprecies el llamado que Dios te hace. Siempre va a haber una respuesta. Dios dice, el que a mí viene, no lo echo fuera. Y que podamos vivir una vida de gratitud, sabiendo que la soberanía de Dios gobierna y que Él da lo mejor para sus hijos. Y nos hace ese contraste en el Evangelio, ¿no? Que si nosotros siendo malos le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Él? La gratitud.
Es nuestra respuesta a la gracia de Dios. Debemos servirle en gratitud, predicar el Evangelio y no ser como esos leprosos sanados de los cuales solo uno volvió a dar gracias. Y aparte que solo fue uno, era extranjero. Nosotros como pueblo de Dios debemos ser agradecidos. Oremos. Oh Padre amado, gracias porque tú eres soberano. Gracias porque Cristo reina. Gracias porque tú eres un juez justo. Gracias porque tú eres misericordioso, Señor. Eres omnisciente, eres omnipotente. Señor, tú conoces lo más profundo de nosotros. Te clamamos misericordia, Señor. Quieras tú hoy bendecir tu palabra. Tu evangelio ha sido predicado y anima, Señor, a tu iglesia para que vayamos cada día más y más en ferviente oración, con acciones de gracias, con súplicas, sabiendo, Señor, que tú estás dispuesto a oírnos. Ayúdanos a examinarnos a la luz de tu palabra para seguir creciendo en la fe, para seguir poniendo los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, perdónanos porque nos hemos enfocado en nuestras necesidades personales y temporales y no en tu reino. Ayúdanos, Señor, danos humildad para poderte reconocer como el Dios soberano que reina. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea obrando tu palabra, aplicándola a nuestras vidas. En Cristo Jesús te oramos. Amén. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.